¿Cómo actúa Dios cuando te faltan al respeto? ¿Alguna vez has pasado por una situación en la que fuiste humillado, ignorado o tratado con desprecio sin haber hecho nada para merecerlo? ¿Te has preguntado por qué personas que no temen a Dios parecen salir impunes mientras que tú, que buscas hacer el bien, sufres injusticias? ¿Y si te dijera que Dios ve cada detalle y que hay un secreto espiritual que pocos conocen sobre cómo Él actúa cuando te faltan al respeto? Puede parecer que el mal prevalece, que el silencio de Dios significa inacción, pero la verdad es que el Señor nunca deja una ofensa contra sus hijos sin respuesta. Dios no ignora cuando te deshonran. Cuando alguien te trata con desprecio, algo sucede en el mundo espiritual, y eso es lo que descubrirás hoy. La Biblia nos revela que desde los tiempos antiguos, siervos fieles del Señor fueron humillados y desrespetados, pero en ninguno de esos casos Dios permaneció indiferente. Por el contrario, hay una justicia divina operando tras bambalinas, preparando algo grandioso para aquellos que confían en Él. Tal vez estés sufriendo con el desprecio dentro de tu propia casa, en el trabajo o incluso entre aquellos que deberían apoyarte. Pero debes saber esto: Dios ve, Dios actúa y Dios hace justicia cuando te faltan al respeto. Hoy entenderás cómo Él trabaja en medio de estas situaciones y qué hacer para que la mano del Señor se manifieste a tu favor. Antes de comenzar este estudio, quiero que comentes ahora mismo: Dios es mi justicia. Este simple acto mostrará tu compromiso con este mensaje y ayudará a difundir la palabra a más personas que necesitan escuchar esto. Además, dale me gusta a este video, ya que cada me gusta hace que YouTube entienda que este mensaje necesita llegar a más personas. Así estarás ayudando a llevar consuelo y enseñanza bíblica a aquellos que también están sufriendo. Y recuerda, la penúltima lección de hoy puede contener la clave para desbloquear una bendición en tu vida. Ahora, abre tu Biblia y ven conmigo en este viaje de conocimiento espiritual. 1. Moisés y el desprecio de Miriam y Aarón. Números 12, 1-10. ¿Alguna vez has sido desrespetado por personas cercanas, aquellas que deberían haberte apoyado, pero en lugar de eso, te criticaron injustamente? ¿Cómo te sentiste? ¿Indignación, tristeza, rabia? Moisés pasó exactamente por eso, y si te dijera que Dios nunca deja que un desprecio quede impune. En el capítulo 12 del libro de Números encontramos un episodio impactante: Miriam y Aarón, hermanos de Moisés, comenzaron a hablar contra él, cuestionaron su autoridad y criticaron sus decisiones, incluyendo su elección de esposa. En el versículo 2 dijeron: ¿acaso habló el Señor solo por Moisés? ¿No habló también por nosotros? Aquí hay algo muy serio. El desprecio hacia Moisés no era solo un ataque personal, sino un ataque a lo que Dios había establecido. Moisés no se autoproclamó líder, fue Dios quien lo eligió. Sin embargo, sus propios hermanos se volvieron contra él. ¿Cuántas veces has sido desrespetado por personas que deberían estar a tu lado? ¿Alguna vez has sentido el dolor de ser cuestionado, humillado o despreciado por aquellos que deberían apoyarte? Pero el siguiente versículo revela algo poderoso: y el Señor lo oyó. Esto significa que Dios está atento a cada desprecio contra ti. Ninguna palabra dicha contra tu vida pasa desapercibida ante Él. Tal vez hayas pasado por situaciones en las que fuiste desrespetado en tu trabajo, en tu propia casa o incluso en la iglesia. Pero el Señor lo ve todo. Él no ignora, no se calla, y a su tiempo Él actúa. Y eso fue exactamente lo que pasó con Moisés. Dios descendió en una nube y llamó a Miriam y a Aarón para hacer un ajuste de cuentas.
Dios dejó claro que Él hablaba con Moisés de una manera especial, cara a cara, y que nadie debía levantarse contra aquel a quien Él había elegido. La consecuencia fue inmediata. Miriam fue herida con lepra, quedando impura y siendo apartada del campamento. Ahora, presta atención, Moisés podría haber respondido, podría haberse justificado, podría haber dicho: yo soy el elegido de Dios, ustedes no tienen derecho a criticarme. Pero no hizo nada de eso. Permaneció en silencio y dejó que Dios fuera su defensa. Esta es una gran lección para ti. Cuando te faltan al respeto, cuando te desprecian, cuando te humillan, la mejor respuesta no es confrontar, no es intentar justificarte o devolver el golpe. La mejor respuesta es confiar en que Dios pelea por ti. Él es tu defensor, Él es tu justicia. Miriam solo fue restaurada después de que Moisés oró por ella. Esto muestra el carácter de un verdadero siervo de Dios. Él no guardó rencor, no deseó el mal para ella. Intercedió por quien lo había despreciado. Ese es el verdadero corazón conforme a Dios. Ahora piensa, ¿cuántas veces has pasado por una situación de desprecio? Tal vez hayas sido humillado públicamente, acusado, injustamente, ridiculizado. El dolor del desprecio es real, pero la justicia de Dios también lo es. ¿Qué aprendemos de esta historia? 1. Dios ve todo. Ningún desprecio contra ti pasa desapercibido. 2. Dios actúa a su debido tiempo. Puede parecer que quienes te desprecian salen impunes, pero en el momento señalado Dios traerá justicia. 3. No reacciones con odio o venganza. Al igual que Moisés, entrega todo en las manos de Dios. Él se ocupa de ti. 4. El poder de la intercesión. Moisés oró incluso por quien lo hirió. Esto demuestra madurez espiritual. Ahora necesito preguntarte algo muy serio. ¿Vas a detener este video aquí? ¿Vas a irte sin escuchar lo que Dios aún tiene para revelarte? El Señor no te trajo hasta este estudio por casualidad. Si te detienes ahora, podrías estar abandonando la respuesta que Dios quiere darte. Lo que Él tiene para revelar en los próximos minutos puede cambiar tu vida. Muchos se rinden antes de recibir la respuesta. Muchos interrumpen lo que Dios está haciendo porque no tienen paciencia para esperar. Pero tú no eres como los demás. Si has llegado hasta aquí, es porque Dios está hablándote. No cierres tus oídos. No des la espalda a lo que el Señor ha preparado para tu vida. Si abandonas este video ahora, estarás alejándote de la verdad que Dios quiere mostrarte. No permitas que las distracciones te aparten de la respuesta que Él ha preparado. Quédate aquí, porque la siguiente enseñanza puede ser la clave que necesitas para ver la justicia de Dios manifestarse en tu vida. 2. David y los desprecios de sus hermanos. 1 Samuel 17, 28, 37. Imagina ser tratado con desprecio por tu propia familia, menospreciado por aquellos que deberían haberte apoyado. ¿Cómo reaccionarías? David pasó exactamente por eso antes de enfrentar a Goliat. ¿Y si te dijera que Dios usa incluso los momentos de humillación para prepararte para algo más grande? En el capítulo 17 de 1 Samuel encontramos uno de los momentos más conocidos de la Biblia. David enfrentando a Goliat. Pero antes de esta gran hazaña, David fue despreciado por su propio hermano mayor, Eliab. Cuando David llegó al campo de batalla llevando alimento para sus hermanos, comenzó a preguntar sobre la guerra y el desafío que Goliat había lanzado contra Israel. Eliab, tomado por envidia y desprecio, reaccionó duramente. En el versículo 28 dijo: ¿Por qué has venido aquí? ¿Y a quién dejaste aquellas pocas ovejas en el desierto? Conozco bien tu presunción y la maldad de tu corazón. Viniste a ver la pelea. Observa cómo Eliab rebajó a David. Insinuó que David era insignificante, solo un pastor de pocas ovejas.
Cuestionó sus intenciones, acusándolo de ser presuntuoso y malvado. Intentó hacerlo sentir fuera de lugar, como si no tuviera derecho de estar allí. Ahora reflexiona. ¿Cuántas veces te han faltado al respeto de esta manera? ¿Cuántas veces te han hecho sentir pequeño, incapaz, como si no tuvieras valor? Lo que Eliab hizo con David es lo que mucha gente hace cuando ve a alguien destacándose. Trata de rebajarlo, menospreciarlo, desacreditarlo. Pero la respuesta de David fue extraordinaria. No discutió con Eliab, no se justificó, no perdió tiempo tratando de probar quién era. En cambio, siguió adelante y preguntó nuevamente sobre la recompensa por derrotar a Goliat. David sabía que su llamado venía de Dios, no de la aprobación de los demás. Cuando Dios te levanta, siempre habrá personas tratando de desanimarte. A veces vendrá de personas cercanas, incluso de la familia. Pero si Dios ha puesto algo en tu corazón, no dejes que las palabras de desprecio te hagan desistir. David podría haber salido de allí ofendido, herido, pensando que si ni siquiera su hermano creía en él, tal vez él no era capaz. Pero no hizo eso. Siguió confiado. Y al final fue él, el más pequeño, el despreciado, quien trajo la gran victoria para Israel. Cuando Dios tiene un plan para tu vida, nadie puede impedirlo. Ni siquiera los desprecios, las humillaciones o las palabras de desprecio. El enemigo usa a las personas para intentar detenerte antes de tu victoria. Si David hubiera hecho caso a Eliab, tal vez nunca habría enfrentado a Goliat. Su identidad viene de Dios, no de la opinión de los demás. David sabía quién era él y quién lo había llamado. Ahora necesito preguntarte algo muy serio. ¿Vas a rendirte ante lo que Dios quiere mostrarte? ¿Te vas a dejar llevar por la duda, el miedo, la opinión de los demás? Dios está hablándote en este estudio. Él te está dando respuestas. Si te vas ahora, podrías estar dejando pasar la enseñanza que puede cambiar tu vida. No permitas que las distracciones te aparten de lo que Dios ha preparado. La siguiente enseñanza puede ser exactamente lo que necesitas para enfrentar los desprecios con confianza y ver la justicia de Dios actuando a tu favor. 3. Jesús y los fariseos. Mateo 23, 1-36. Ahora quiero llevarte a un momento donde Jesús, con su sabiduría divina, enfrenta uno de los mayores desafíos contra las autoridades religiosas de la época. Él no fue tímido ni dudó en señalar la hipocresía y la arrogancia de los fariseos, personas que se creían justas y superiores, pero que, en realidad, estaban distantes del corazón de Dios. En Mateo 23, Jesús hace un discurso poderoso contra los fariseos y los maestros de la ley. Comienza diciendo: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni vosotros entráis, ni dejáis entrar a los que están entrando». Mateo 23:13. En este versículo, Jesús no solo los denuncia, sino que revela algo fundamental. Las actitudes de muchos líderes religiosos alejan a las personas del reino de Dios. Se preocupaban más por la apariencia, por la opresión religiosa y no por la verdadera transformación de los corazones. Lo que quiero que entiendas aquí, y es esencial para ti, es que no importa cuánto alguien intente despreciarte, lo que realmente cuenta es tu sinceridad delante de Dios. Jesús no está preocupado por los títulos ni por la apariencia exterior. A Él le importa la pureza de tu corazón y la forma en que vives tu fe, y no como los demás quieren que vivas. Imagina ahora cómo se sintió Jesús al ver a esos maestros tratando de engañar al pueblo con leyes y reglas que no eran las del Padre. Muchas veces, en nuestro día a día, nos encontramos con personas así que imponen sobre nosotros estándares
irreales, estándares que tienen más que ver con la apariencia que con la esencia de la palabra de Dios. Esas no son las personas que te guiarán por el camino de la salvación. De hecho, Jesús, con todo su amor y celo, los reprendió, pero al mismo tiempo nos enseñó que la humildad y un corazón sincero son lo que realmente importa a los ojos del Padre. Entonces, cuando te sientas despreciado, cuando alguien intente rebajarte o hacerte sentir inferior, piensa que no estás solo. Jesús enfrentó la hipocresía y el desprecio de los líderes religiosos. Si Él fue desafiado, ¿te imaginas tú? No permitas que la opinión de otros te aleje de tu verdadera fe. Ahora, presta atención, porque aquí viene el punto clave. ¿Qué sucede después de este enfrentamiento con los fariseos? ¿Qué revela Jesús sobre las actitudes de quienes actúan con hipocresía y desdén? Este es el secreto que muchos ignoran, pero que tiene el poder de cambiar todo para ti si lo entiendes correctamente. Te lo mostraré en el próximo bloque y te daré un adelanto. Lo que Jesús revela después de esto es algo que puede transformar tu vida y darte una visión completamente nueva sobre cómo lidiar con los desafíos de la vida. Prepárate para el siguiente bloque, no querrás perdértelo. 4. El ejemplo de Jesús. Mateo 23, 37, 39. Ahora que ya has visto cómo Jesús se posicionó frente a los desprecios y acusaciones de los fariseos, es hora de entender lo que Él hizo a continuación. Jesús, después de señalar los errores de los líderes religiosos, se vuelve hacia Jerusalén y hace una declaración impresionante que revela su verdadera misión y su corazón hacia el pueblo. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus polluelos bajo sus alas, pero no quisisteis? Mateo 23, 37. Aquí, Jesús está mostrando el poder de su compasión, el deseo sincero de restaurar a aquellos que estaban distantes. Incluso después de ser despreciado, rechazado y desafiado, Él no reacciona con ira o venganza. Él se entristece por la pérdida y por el endurecimiento del corazón del pueblo. Él no solo quería salvar a los líderes, sino también al pueblo, ofreciéndoles protección, cuidado y guía. ¿Y tú, amigo mío, qué harías en su lugar? Jesús, siendo Dios, tenía todo el derecho de alejarse de Jerusalén, de rendirse con ese pueblo, pero Él elige demostrar su amor incondicional, incluso ante el desprecio. Quería reunir a sus hijos, pero el pueblo no lo quiso. Estas palabras de Jesús son una lección crucial para todos nosotros. Muchas veces somos tentados a devolver el mal con mal. Cuando somos despreciados, nuestra reacción natural es alejarnos, vengarnos o incluso aislarnos. Sin embargo, el ejemplo de Jesús aquí es claro. Él se acercó aún más al pueblo con el corazón quebrantado, buscando alcanzar a aquellos que estaban cegados por el orgullo y la hipocresía. Esta es la verdadera actitud de quien entiende el corazón de Dios y la misión de Cristo. Él no desistió de nosotros, incluso cuando éramos indignos, y por eso Él nos invita a hacer lo mismo. ¿Cuántas veces en nuestras vidas tenemos el corazón endurecido, apartamos a las personas o buscamos venganza cuando nos sentimos injusticiados? Jesús nos enseña a reaccionar con humildad, paciencia y amor, incluso cuando el desprecio es en grande. Ahora te estarás preguntando, ¿qué sucede después de esto? ¿Cómo puede Dios actuar en mi vida frente a los desprecios y ataques que enfrento diariamente? ¿Cómo puedo seguir el ejemplo de Jesús y mantener mi corazón puro y abierto al perdón y al amor, incluso frente a tanta injusticia? Necesitas entender que esto es solo el comienzo de una gran revelación sobre cómo Dios puede transformar nuestra manera de lidiar con el dolor y la ofensa.
Quédate conmigo, porque en el próximo bloque vamos a entender cómo Dios puede actuar poderosamente en nuestras vidas cuando, al ser despreciados, decidimos seguir el ejemplo de Jesús. Y lo que Él nos enseña cambiará tu manera de ver los desafíos de la vida. Si pensaste que ya habías oído todo, espera hasta el próximo bloque. Lo que está por venir tocará profundamente tu corazón. 5. La prueba de fe de Job. Job 2, 9, 10. Ahora, llegamos a una de las historias más profundas y desafiantes de la Biblia, el ejemplo de Job. Cuando pensamos en desprecio y sufrimiento, la vida de Job nos ofrece una lección de fe y perseverancia como pocas. Él no solo sufrió pérdidas inimaginables, sino que también fue despreciado de una manera que desafiaría a cualquier persona a mantenerse firme en su fe. Job, un hombre íntegro y justo, perdió todo: su riqueza, sus hijos, su salud. Y para empeorar aún más su situación, su propia esposa, en medio de todo el sufrimiento, lo desprecia, diciéndole: maldice a Dios y muérete. Job 2:9. Piensa por un momento, su esposa, la persona que más amaba, a quien él había dedicado su vida, le estaba diciendo que maldijera a Dios, simplemente porque él estaba sufriendo. Esto no es solo una falta de empatía, sino una verdadera afrenta, un desprecio profundo. ¿Cómo reaccionó Job? Él, que había perdido todo, que estaba cubierto de heridas y sufría enormemente, respondió con una sabiduría y fe sorprendentes: hablas como una necia. Recibiremos el bien de Dios y no el mal. Job 2:10. Él no cedió al desprecio de su esposa ni al dolor que sentía. Él, en su aflicción, reconoció que, incluso frente al sufrimiento y las ofensas, no podía abandonar su fe en Dios. No permitió que las palabras de su esposa o el sufrimiento le robaran la confianza en Dios. Aquí tenemos una de las mayores lecciones sobre cómo Dios nos llama a reaccionar ante el desprecio. No con palabras de ira o venganza, sino con una confianza inquebrantable en su soberanía. Job podría haber cuestionado a Dios, podría haberse alejado de él o incluso maldecir la vida misma. Pero, en lugar de eso, mantuvo su mirada fija en Dios, incluso en medio de la tormenta. Su fe fue probada y él pasó la prueba. ¿Qué harías tú si estuvieras en el lugar de Job? ¿Cómo reaccionarías si, además de perderlo todo, aún fueras despreciado por aquellos a quienes más amas? Job nos enseña que, incluso cuando nos sentimos despreciados, Dios sigue estando en control. Él nos llama a mantener nuestra confianza en Él, sabiendo que así como lo hizo con Job, Él puede restaurar y transformar nuestra vida, incluso después del dolor más profundo. Y la parte más sorprendente de esta historia es lo que sucede después de esta reacción de fe de Job. Dios no solo restaura su vida, sino que lo bendice con el doble de lo que tenía antes. Job 42:10. Dios honra a los que permanecen fieles y obedientes a Él, incluso frente al desprecio y la adversidad. Y es exactamente eso lo que Él quiere hacer en tu vida. Ahora te estarás preguntando, ¿cómo se aplica esto a mí? ¿Cómo puedo tener la misma fe que Job cuando soy despreciado, herido y desafiado por todo y por todos a mi alrededor? El próximo bloque traerá la clave para entender cómo Dios puede transformar tu vida incluso en medio de las mayores humillaciones e injusticias. Lo que aprenderás ahora tocará profundamente tu alma y cambiará la forma en que ves tus desafíos. No te pierdas el próximo bloque, porque contiene una respuesta que puede cambiar tu perspectiva para siempre. Antes de comenzar, necesito hacer una solicitud importante. ¿Ya estás suscrito al canal? Si no lo estás, por favor, hazlo ahora. Al suscribirte, no solo ayudas al canal a crecer,
sino que también aseguras que no perderás ningún contenido que pueda ser crucial para tu caminar espiritual. Además, al dar me gusta en este video, estarás ayudando a difundir este mensaje poderoso, haciendo que más personas sean tocadas por la palabra de Dios. Y recuerda, al hacer esto, estarás compartiendo lo que estás aprendiendo con aquellos que más necesitan escuchar. Ahora sigamos con el siguiente bloque, que seguramente moverá profundamente tu corazón. 6. El amor incondicional de Dios. Romanos 8:31-39. ¿Qué hacer cuando, incluso después de haber intentado hacer lo mejor que podemos, somos despreciados y abandonados por aquellos en quienes confiamos? Cuando, frente a nuestras adversidades, vemos que las personas que deberían estar a nuestro lado nos niegan apoyo. ¿Cómo lidiar con el desprecio de aquellos que deberían ser nuestros mayores aliados? Estas son preguntas difíciles, pero al buscar respuestas, encontramos un versículo poderoso en Romanos 8:31-39 que revela la profundidad del amor de Dios por nosotros. Aquí, Pablo habla sobre la invencibilidad del amor de Dios, un amor que no depende de lo que hacemos ni de lo que los demás hacen con nosotros, sino que es eterno e incondicional. Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. Esta es la primera gran verdad que necesitamos entender. Si tenemos el apoyo de Dios, no importa quién se levante contra nosotros. El desprecio de las personas no puede alterar la confianza que tenemos en Dios, porque Él nunca nos abandona. Él siempre está a nuestro lado, incluso cuando todos los demás nos dejan. El amor de Dios no depende de las circunstancias ni de nuestros méritos, sino que es un amor inmensurable y constante. Pablo continúa diciendo que Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, y pregunta, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Romanos 8:32. El sacrificio de Jesús es la mayor prueba del amor de Dios por nosotros. Cuando el mundo nos desprecia y nos humilla, podemos mirar a la cruz y recordar que Dios hizo el sacrificio supremo para salvarnos. Él no escatimó a su Hijo para que pudiéramos ser restaurados, sanados y liberados. Si Él hizo eso por nosotros, ¿qué más no hará para ayudarnos en medio del desprecio y el dolor? Luego Pablo nos asegura, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que los justifica. Romanos 8:33. Cuando somos despreciados, a menudo sentimos el peso de la acusación, ya sea de las personas a nuestro alrededor o de nuestros propios pensamientos que nos atormentan. Pero, como Pablo nos recuerda, nuestra justificación no depende de las acusaciones de los demás. En Cristo somos justificados ante Dios, y eso es lo único que importa. El desprecio de los hombres no puede anular lo que Dios ha hecho por nosotros. Lo que Dios piensa de nosotros es lo que realmente importa, y Él nos ve como justificados y amados. Y si aún tienes dudas sobre el poder del amor de Dios, Pablo profundiza aún más. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Será la tribulación, o la angustia, o la persecución, o el hambre, o la desnudez, o el peligro, o la espada? Romanos 8:35. Ninguna de estas cosas, declara Pablo, tiene el poder de separarnos del amor de Cristo. El amor de Dios es más fuerte que cualquier sufrimiento, cualquier injusticia o cualquier desprecio. Incluso cuando todo el mundo se vuelva contra nosotros, podemos estar seguros de que el amor de Dios permanece firme, inquebrantable. Tal vez te hayas sentido abandonado, despreciado o humillado por aquellos a tu alrededor. Tal vez te hayas preguntado si Dios aún se preocupa por ti. La respuesta es clara: nada puede separarte del amor de Dios. Incluso en el sufrimiento más profundo, Él está contigo, y su amor por ti nunca fallará. Finalmente,
Pablo nos da una promesa poderosa. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8:37. ¿Qué significa esto para ti? Significa que incluso frente al desprecio, al dolor y al sufrimiento, eres más que un vencedor. Tienes la victoria en Cristo, y esa victoria no depende de las circunstancias, sino del amor de Dios. Si confías en ese amor, si te aferras a esa promesa, nada podrá impedir tu victoria. Ahora quiero que reflexiones por un momento. ¿Qué has permitido que el desprecio de las personas haga contigo? ¿Te has dejado abatir o te has recordado del poder del amor de Dios? Sé que no es fácil, pero a partir de ahora puedes elegir vivir sabiendo que, sin importar lo que pase, eres más que vencedor por medio de Cristo. Pero debes seguir firme, porque la próxima lección será aún más profunda y será exactamente lo que necesitas para enfrentar las dificultades de la vida con la fuerza que viene del Señor. No te pierdas el próximo bloque, porque traerá la clave para desbloquear un cambio verdadero en tu vida. Antes de comenzar, quiero hacer una solicitud importante. Si sientes que este mensaje está tocando tu corazón, deja un comentario ahora mismo con la palabra paz en Cristo. Esto no solo te ayudará a conectarte aún más con la palabra, sino que también fortalecerá nuestra comunidad aquí en el canal. Cuando escribes paz en Cristo, estás declarando que tienes el corazón abierto para recibir todo lo que Dios tiene para mostrarte. No dejes de hacerlo antes de seguir al próximo bloque, porque lo que viene ahora será muy importante para tu caminar espiritual. Ahora, sigamos adelante. 7. El perdón como camino de sanidad. Mateo 18, 21, 22. ¿Sabías que el perdón es una llave para la liberación? Así es, muchas veces lo que más nos impide avanzar en la vida espiritual no son las dificultades externas, sino el peso del rencor y el dolor que cargamos en nuestro corazón. Pero Dios nos llama a algo diferente. Nos llama a perdonar. Y cuando entendemos el perdón como algo que no solo libera al otro, sino que principalmente nos libera a nosotros, nuestra vida espiritual gana una nueva perspectiva. En Mateo 18, 21, 22, Pedro le pregunta a Jesús cuántas veces debe perdonar a su hermano que pequé contra él. Señor, ¿cuántas veces deberé perdonar a mi hermano cuando peque contra mí? Hasta 7 veces. Jesús responde, te digo no hasta 7, sino hasta 70 veces 7. ¿Qué nos está enseñando Jesús aquí? No está hablando sobre una cantidad exacta de veces, sino sobre la importancia del perdón ilimitado. El perdón no tiene límites, y eso es lo que Él quiere que entendamos. Ahora tal vez te estés preguntando, pero Juan, ¿cómo puedo perdonar a alguien que me ha faltado el respeto, que me ha herido profundamente? Esa es una duda válida, y entiendo que el perdón puede ser uno de los mayores desafíos en nuestra vida cristiana. Pero sabe que el perdón no significa justificar el mal que la otra persona ha hecho. Significa, sí, liberar al otro del peso de lo que sucedió, para que tú también puedas ser liberado. Perdonar es un acto de obediencia a Dios. Es una decisión de dejar que Dios trate las heridas de tu corazón. Jesús, en su propia vida, ejemplificó el perdón de manera radical. Fue traicionado por uno de sus discípulos, negado por otro, y aún así perdonó a todos. En la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Y lo más impresionante es que en lugar de rebelarse contra aquellos que lo despreciaron, Jesús, en su perfecta humanidad, eligió perdonar. Sabía que al perdonar, estaba abriendo el camino para la sanidad, para la restauración, para la verdadera libertad. La verdad es que el perdón no solo beneficia a la persona que nos ha herido, sino a nosotros mismos. Cuando no perdonamos,
Estamos cargando un peso que Dios nunca quiso que cargáramos. Ese peso afectará nuestra paz, nuestra alegría, nuestra capacidad de vivir plenamente la vida que Él planeó para nosotros. Y el perdón no es algo que podamos hacer con nuestra propia fuerza. Necesitamos de Dios para darnos el poder de perdonar. Esto es algo sobrenatural. Él es quien por medio del Espíritu Santo nos capacita para perdonar cuando humanamente parece imposible. Si tienes dificultad para perdonar, sabe que no estás solo, pero también sabe que Dios desea liberarte de ese peso. El perdón no es un favor que le hacemos al otro, es un favor que nos hacemos a nosotros mismos. Abre puertas para la sanidad. Nos ayuda a dejar el pasado atrás y seguir adelante. Y lo más importante, el perdón nos coloca en alineación con la voluntad de Dios. Jesús nos enseña en Mateo 6, 14, 15. Si perdonan las ofensas unos a otros, también el Padre Celestial los perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a otros, el Padre tampoco perdonará sus ofensas. Esto es serio, hermanos. El perdón es esencial para nuestra vida cristiana. No podemos vivir en plenitud, no podemos experimentar la verdadera libertad si seguimos con rencor en nuestro corazón. El perdón es la llave que abre la puerta de la restauración y la sanidad. Y antes de que pienses que esto no es posible o que es algo que llevará mucho tiempo, quiero decirte algo. Dios es fiel. Él puede y va a ayudarte a perdonar, porque Él conoce tu corazón y sabe el dolor que llevas. No te dejará solo en este camino. El Espíritu Santo te guiará y te dará la fuerza necesaria para soltar ese peso y vivir la vida abundante que Él tiene para ti. Ahora, detente un momento y piensa. ¿Hay alguien en tu vida a quien necesitas perdonar? ¿Alguien que te hirió, te faltó el respeto o te lastimó profundamente? Sé que puede ser difícil, pero puedes comenzar orando por esa persona. Aunque no puedas perdonar de inmediato, entrégale eso a Dios, pidiendo que te ayude para liberar tu corazón. Él es fiel para hacer esta obra en tu vida. Y si realmente quieres vivir la plenitud del perdón, sigue con nosotros porque el próximo bloque traerá algo aún más profundo, algo que tocará directamente tu corazón y traerá una revelación de cómo Dios quiere transformar tu vida. No te pierdas el próximo bloque, porque será la clave para tu liberación definitiva. Antes de comenzar el siguiente bloque, quiero hacerte una petición muy especial. Dale me gusta a este video ahora mismo. Si sientes que lo que estamos compartiendo aquí está tocando tu corazón, no dejes de presionar me gusta. Esto ayuda a nuestro canal a alcanzar a más personas que necesitan escuchar esta palabra. Y más que eso, es una forma de mostrar tu apoyo al trabajo que estamos haciendo juntos para difundir el mensaje de Dios. Recuerda, cuando le das me gusta, estás ayudando al reino de Dios a crecer, y tu simple gesto puede ser un gran acto de fe. Entonces, no pierdas tiempo, dale me gusta al video ahora y sigamos con todo lo que Dios ha preparado para nosotros. Ahora, sigamos adelante. 8. La importancia de la humildad. Filipenses 2, 3, 4. La humildad es una virtud que muchos de nosotros intentamos cultivar, pero que muchas veces nos falta en las situaciones cotidianas. En la vida cristiana, ser humilde no significa subestimarse o disminuirse, sino reconocer que por más que seamos importantes a los ojos de Dios, nuestra vida no se trata de nosotros, sino de servir a los demás y hacer la voluntad de Dios. En Filipenses 2, 3, 4, Pablo nos enseña: nada hagan por ambición, egoísta o por vanidad, sino humildemente consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno cuide no solo de sus propios intereses, sino también de los intereses de los demás.
Estas palabras son extremadamente poderosas y desafían nuestra manera de ver el mundo. Lo que Pablo está diciendo es que, en lugar de vivir buscando estatus, reconocimiento o superioridad, debemos vivir para servir a los demás, considerándolos superiores a nosotros mismos. Esto va en contra de todo lo que la sociedad enseña, donde muchas veces nos animan a luchar por nuestra posición, a ponernos en primer lugar y a competir para alcanzar la cima. Sin embargo, en la visión de Dios, la verdadera cima no está en ser el más destacado, sino en ser el más humilde, el que pone a los demás por encima de sí mismo. Parece difícil, ¿verdad? Pero la humildad es algo que Dios quiere que cultivemos en nuestros corazones, y Él nos da ejemplos poderosos para seguir. Miremos la vida de Jesús. Él, siendo Dios, se hizo hombre, vivió entre nosotros y fue humilde en todo lo que hizo. Lavó los pies de sus discípulos, algo que era considerado una tarea de esclavo en ese entonces. Y no lo hizo para llamar la atención, sino para mostrar que la verdadera grandeza está en servir, no en ser servido. Es importante entender que la humildad no es una actitud pasiva, sino activa. Implica acción y elección. Al elegir servir al prójimo, en lugar de buscar nuestros propios intereses, estamos reflejando el carácter de Cristo. La humildad nos permite ver las necesidades de los demás y actuar con compasión, sin esperar nada a cambio. Al vivir de esta manera, no solo agradamos a Dios, sino que también bendecimos a las personas que nos rodean. La humildad también es la clave para una relación profunda con Dios. En Santiago 4:6 leemos: Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Esto significa que, cuando somos humildes, Dios se acerca a nosotros, nos fortalece y nos da gracia para superar cualquier obstáculo. Sin embargo, cuando somos orgullosos y arrogantes, Él se opone a nosotros. Esto debe hacernos reflexionar sobre cómo nos estamos posicionando delante de Dios. ¿Hemos sido humildes en nuestro caminar con Él? La humildad también nos permite crecer espiritualmente. Cuando somos humildes, estamos dispuestos a aprender de Dios y de los demás. Estamos abiertos a correcciones, consejos y orientaciones. El orgullo, por otro lado, nos impide crecer, porque nos hace pensar que ya sabemos todo o que somos mejores que los demás. Recuerda lo que Jesús dijo en Mateo 18:3. Les aseguro que, si no se convierten y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Para vivir plenamente la voluntad de Dios, necesitamos ser humildes como un niño, siempre dispuestos a aprender y a confiar en el Señor. Y por último, la humildad nos lleva a una vida de paz. Cuando somos humildes, no necesitamos competir, no necesitamos probar nuestro valor todo el tiempo. En cambio, podemos vivir en armonía con los demás, buscando el bienestar de todos los que nos rodean. Y esto trae una paz profunda, porque sabemos que nuestra identidad está en Cristo y no en nuestros logros o estatus. Ahora, imagina cómo sería tu vida transformada si realmente te esforzaras en vivir con humildad en todas las áreas. Si empezaras a mirar a los demás con ojos de compasión, pusieras los intereses de los demás por encima de los tuyos y sirvieras de corazón sincero, como hizo Jesús. Te garantizo que experimentarías una paz y una alegría que no provienen de nada en este mundo. Pero para vivir de esta manera necesitamos la ayuda de Dios. No podemos ser humildes por nuestra propia fuerza, sino solo con la gracia de Dios. Y Él está listo para darnos esa gracia si le pedimos con un corazón sincero. Ahora, haz una pausa y reflexiona. ¿Has sido humilde en tu vida? ¿Has buscado servir a los demás o te has puesto por encima de ellos? ¿Qué puedes hacer hoy para volverte más humilde y seguir el ejemplo de Cristo?
Tal vez sea una buena idea comenzar con una actitud de servir a alguien a tu alrededor, sin esperar reconocimiento ni recompensa. Este será un gran paso hacia una vida más plena y más parecida a Cristo. No te pierdas el siguiente bloque, porque traerá algo aún más revelador y transformador para tu caminar con Dios. Prepárate, porque lo mejor está por venir. Ahora que has reflexionado sobre la humildad y te has comprometido a vivir de acuerdo con este principio de Cristo, avancemos al siguiente paso. Antes de comenzar, quiero invitarte a hacer algo importante. Si aún no te has suscrito a nuestro canal, hazlo ahora. Esto nos ayuda a continuar llevando la palabra de Dios a más personas y expandir aún más el reino. Si ya estás suscrito, Dios te bendiga por tu actitud de compromiso y fe. Ahora, prepárate para el siguiente bloque, porque lo que vamos a hablar aquí tiene el poder de transformar tu vida de manera profunda. Lo que estamos a punto de explorar es un concepto esencial para vivir una vida cristiana verdadera, una vida en la que experimentas paz, prosperidad espiritual y el favor de Dios. 9. El poder del perdón. Mateo 6, 14, 15. El perdón es uno de los temas más importantes que Jesús nos enseñó. Sin embargo, muchas veces es uno de los más difíciles de poner en práctica. Cuando alguien nos hiere, ya sea físicamente, emocionalmente o espiritualmente, el deseo natural es venganza o resentimiento. Nuestro corazón, en su naturaleza humana, se rebela contra la idea de perdonar, especialmente cuando el dolor es grande. Pero ¿qué nos enseña Jesús sobre el perdón? En Mateo 6, 14, 15, Él dice: porque si perdonan a los demás sus ofensas, también el Padre Celestial les perdonará. Pero si no perdonan a los demás, el Padre Celestial tampoco perdonará sus ofensas. Estas palabras son directas e impactantes. No hay espacio para interpretaciones ni excusas. El perdón es un mandamiento, no una opción. Jesús no está diciendo que debemos perdonar solo cuando nos sintamos listos o cuando la otra persona pida perdón. Nos está diciendo que el perdón es necesario para que podamos experimentar la verdadera reconciliación con Dios. El perdón no es algo que Dios hace para liberar a la otra persona de su culpa, sino algo que Él hace por nosotros para que podamos ser liberados del peso de la amargura y el odio. A lo largo de la Biblia vemos innumerables ejemplos de cómo el perdón puede traer sanación, restauración y libertad. Uno de los ejemplos más poderosos de perdón está en la vida de José, hijo de Jacob. José fue vendido por sus propios hermanos, injustamente acusado y encarcelado, y pasó años sufriendo. Aún así, cuando tuvo la oportunidad de vengarse de sus hermanos, eligió perdonarlos y los bendijo. La historia de José nos enseña que el perdón no se trata de la otra persona, sino de nosotros mismos. El perdón nos libera, mientras que el resentimiento y el rencor nos aprisionan. Esto no significa que el perdón sea fácil. De hecho, puede ser extremadamente difícil. Cuando nos hieren, hay un dolor profundo, una sensación de injusticia y un deseo de venganza que surgen en nuestros corazones. Sin embargo, el perdón no es una emoción, sino una decisión. Es una elección de liberar al otro de la deuda que sentimos que nos debe. Esta elección, aunque difícil, trae una libertad que nada más puede ofrecer. Es importante entender que el perdón no significa que la persona que nos hirió esté exenta de sus responsabilidades. No estamos diciendo que la persona no deba pedir perdón o que no deba enfrentar las consecuencias de sus acciones. El perdón es una decisión de nuestro corazón de no retener más la ira, el odio o el deseo de venganza. Perdonar es elegir no cargar más con el dolor en el corazón. Al perdonar, estamos permitiendo que Dios haga la obra de sanación en nuestro corazón.
Cuando nos negamos a perdonar, estamos poniendo un obstáculo entre nosotros y Dios, porque, como vimos en el versículo de Mateo, Él no puede perdonarnos si no perdonamos a los demás. La falta de perdón nos aleja de Dios y nos impide experimentar su perdón y su gracia. También es importante recordar que el perdón trae sanación emocional y física. Investigaciones científicas muestran que las personas que no perdonan tienen más problemas de salud, como presión arterial alta, enfermedades cardíacas e incluso depresión. El perdón, por otro lado, trae paz interior, alivia la presión y promueve la salud emocional y física. Cuando perdonamos, nuestro cuerpo y mente comienzan a sanar, porque estamos liberando el corazón de todo ese peso pesado. Sin embargo, el perdón no es algo que podamos hacer solos. Necesitamos la ayuda de Dios para perdonar de corazón. Si estás luchando por perdonar a alguien, ora a Dios pidiendo fuerza y gracia. Pídele que sane las heridas de tu corazón y te ayude a liberar a la persona que te hirió. Recuerda que el perdón no es algo que haces por el otro, sino por ti mismo. Cuando perdonas, estás permitiendo que Dios trabaje en tu vida de una manera poderosa. Jesús también nos enseñó a perdonar 70 veces 7, es decir, de manera continua y sin límites. Esto nos enseña que el perdón no es un acto único, sino un proceso constante. A veces, puede ser necesario perdonar varias veces a la misma persona, especialmente cuando las heridas siguen apareciendo. Pero cada vez que eliges perdonar, te pareces más a Cristo, que perdonó a aquellos que lo crucificaron. El perdón es una elección diaria y una actitud del corazón que nos acerca más a Dios y nos permite experimentar su paz y su gracia. Ahora, detente un momento y reflexiona. ¿Hay alguien a quien necesites perdonar? Tal vez una persona que te hirió profundamente, alguien que te traicionó, te lastimó o te decepcionó. ¿Quién está en tu corazón y necesita tu perdón? Recuerda que el perdón no se trata de la otra persona, sino de ti. Dios te llama a liberar tu corazón de la amargura, el rencor y el odio, y experimentar la verdadera paz y reconciliación con Él. Sé que el perdón puede ser un proceso difícil, pero te aseguro que vale la pena. Al liberar a los demás, te liberas. Al perdonar, te pareces más a Cristo y experimentas la libertad que viene de un corazón puro. Ahora prepárate para el siguiente bloque. Lo que viene será aún más profundo y transformador. No te lo pierdas. Antes de comenzar el tema de este bloque, quiero tomar un momento para reconocer tu compromiso hasta aquí. Si has llegado hasta este punto del video, significa que no solo estás escuchando, sino que verdaderamente te estás dedicando a tu caminar espiritual. Estás buscando un entendimiento más profundo, algo que puede transformar no solo tu vida, sino también la vida de las personas a tu alrededor. Eso es increíble. Quiero que sepas lo especial que es estar aquí con nosotros, porque muchos pueden ver el video, pero pocos tienen el deseo genuino de aplicar lo que aprenden. Ahora, ya que estás aquí, quiero pedirte algo. Si aún no has activado la campanita de notificaciones, hazlo ahora. Es importante para que nunca te pierdas un contenido transformador como este. Con cada nuevo video, serás recordado de tu compromiso con Dios y con tu crecimiento espiritual. No dejes pasar esta oportunidad. Activa la campanita y únete a nosotros en cada paso de este camino de fe. Ahora, con todo tu corazón preparado, vamos al siguiente bloque. 10. El poder de la fe. Mateo 17:20. Ahora vamos a explorar uno de los mayores tesoros que poseemos como cristianos, la fe. Pero no cualquier tipo de fe. Estoy hablando de la fe inquebrantable, la fe que mueve montañas, la fe que abre puertas, sana corazones y hace que lo imposible suceda. En Mateo 17:20 Jesús nos dice, si tienen fe como un grano de mostaza, podrán decir a este monte,
Pásate de aquí a allá y se pasará. Nada será imposible para ustedes. ¿Qué significa esto? Que la fe, incluso en su forma más simple, tiene el poder de transformar realidades. Muchas veces pensamos que necesitamos una fe enorme para ver milagros, pero Jesús nos enseña que la verdadera fe, aunque pequeña, puede hacer cosas grandiosas. Este pasaje ha sido un fundamento para muchos cristianos a lo largo de la historia. No es la cantidad de fe lo que importa, sino la calidad de esa fe. Puedes mirar tu problema, tu montaña, y sentir que no hay salida, pero la fe de la que habla Jesús es la que cree que Dios es más grande que cualquier montaña, más grande que cualquier obstáculo. Pero, ¿qué es la verdadera fe? La fe no es solo creer que algo puede suceder. La fe es confianza absoluta en la soberanía de Dios. Es creer en su poder y en sus promesas, incluso cuando todo a nuestro alrededor dice lo contrario. La verdadera fe es aquella que no se tambalea ante las dificultades, sino que se mantiene firme, sabiendo que Dios está en control y que Él nunca falla. Un claro ejemplo de fe inquebrantable es la historia de Abraham. Él fue llamado por Dios a dejar su tierra, su familia, y seguir hacia un destino desconocido, todo esto con la promesa de que sería padre de una gran nación. Abraham no tenía todas las respuestas, no sabía cómo sucedería, pero confió en Dios, y su fe fue contada como justicia. Incluso en su vejez, cuando parecía imposible tener hijos, creyó en las promesas de Dios, y Dios lo bendijo con Isaac. Abraham nos enseña que la fe no necesita entender todas las circunstancias, pero sí confiar plenamente en Dios. La fe es un ejercicio de confianza, es una decisión de creer que Dios hará lo que Él prometió, sin importar las situaciones que vemos con nuestros ojos humanos. ¿Y tú? ¿Tienes esa fe? ¿Crees que Dios puede mover las montañas que están en tu vida? Muchas veces nuestros problemas pueden parecer insuperables, como grandes montañas bloqueando nuestro camino. Pero con fe, esas montañas pueden ser removidas. La fe verdadera no depende de las circunstancias, depende de la confianza en Dios. Uno de los mayores obstáculos a la fe es el miedo. Cuando tenemos miedo, dudamos de las promesas de Dios. El miedo nos hace mirar la realidad y decir, esto no tiene solución, no soy capaz, no soy digno. Pero Jesús nos enseña que, si tenemos fe, nada será imposible para nosotros. La fe elimina el miedo, porque cuando tenemos fe, sabemos que Dios está con nosotros, y Él es más grande que cualquier cosa que podamos enfrentar. Otro aspecto importante de la fe es que requiere acción. La fe sin obras está muerta, como dice Santiago 2:26. No podemos simplemente orar pidiendo algo y esperar que caiga del cielo sin hacer nada. La verdadera fe nos impulsa a actuar, a dar pasos de fe. Esto no significa que debemos actuar sin dirección, sino que, cuando Dios nos da una palabra o dirección, debemos caminar con la certeza de que Él nos está guiando. En Marcos 10:52, Jesús sanó a Bartimeo, un ciego, diciéndole, «Tu fe te ha salvado». El ciego no se quedó esperando que la cura ocurriera por sí sola. Clamó a Jesús y demostró fe en su capacidad para sanarlo. La fe de Bartimeo fue una fe activa, una fe que clamó por un milagro. ¿Qué nos enseña esto? La fe no es solo una creencia pasiva, sino una confianza activa que nos lleva a buscar la intervención de Dios y a actuar según sus instrucciones. A veces, Dios quiere ver cuánto estamos dispuestos a dar un paso de fe, incluso cuando la situación parece difícil o imposible. Cuando mostramos nuestra fe a través de nuestras acciones, le demostramos a Dios que realmente confiamos en su capacidad para ayudarnos. Ahora, piensa en algo en tu vida que parezca imposible. ¿Cuál es tu montaña?
Puede ser un problema financiero, una relación rota, una enfermedad o incluso una situación emocional difícil. Sea lo que sea, quiero que sepas que con fe puedes superarlo. No es por tu fuerza, sino por la fuerza de Dios que puedes superar cualquier obstáculo. Quiero animarte a dar un paso de fe ahora. Si tienes un desafío en tu vida, ponlo en las manos de Dios y cree que Él puede cambiar tu situación. No mires el tamaño del problema, sino la grandeza de Dios. Cuando tengas fe, nada será imposible. Ahora, prepárate para el siguiente bloque. Lo que sigue te ayudará a aplicar esta fe de manera práctica y poderosa. No te lo pierdas. Ahora que hemos llegado al final de este poderoso estudio, quiero felicitarte por haber llegado hasta aquí. Sé que muchos comienzan a ver un video y no logran continuar hasta el final, pero tú, que llegaste hasta el final, has demostrado algo muy especial. Un deseo genuino de crecer espiritualmente, de entender más sobre la palabra de Dios y de aplicar lo que aprendiste en tu vida. No eres solo alguien que ve videos por pasar el tiempo. Eres alguien que busca transformación, alguien que entiende que el conocimiento divino no debe ser desperdiciado. Esto es algo raro y valioso. Sé que la vida está llena de distracciones y muchas veces la tentación de abandonar el video es grande. Pero resististe y eso merece reconocimiento. Solo una pequeña parte de las personas realmente llega hasta el final de un video como este, y tú formas parte de un grupo selecto. Esto significa que estás en sintonía con algo más grande, que deseas más que la superficialidad de la vida cotidiana. Estás buscando una relación más profunda con Dios, y eso es algo que pocos hacen. Entonces, ahora quiero hacerte una petición, algo simple, pero poderoso. Comenta aquí abajo la frase: llegué hasta el final, porque sé que Dios tiene algo poderoso para mi vida. Esta frase no es solo para saber que llegaste al final, sino para que también reafirmes este compromiso con Dios y contigo mismo. Porque cuando escribes, sellas en tu corazón la decisión de ser alguien que busca más, que no se rinde en el camino, que sigue hasta el final, confiando que la recompensa llegará. Quiero saber quiénes son estas personas especiales que, como tú, no paran hasta alcanzar la victoria. Comenta ahora, porque esto tiene un impacto mucho mayor de lo que imaginas. Ahora, mientras reflexionas sobre esto, quiero que sepas lo importante que es compartir este video. Compartir este video no es solo una acción común. Es una forma de difundir la palabra de Dios y tocar la vida de otras personas. Imagina que tienes un tesoro en las manos y puedes entregárselo a quien lo necesita. Al compartir, no solo estás ayudando a alguien a entender más sobre la fe, sino que estás participando en una misión divina, ayudando a transformar vidas. Y esto es algo que solo quien tiene el corazón lleno de fe puede entender. Además, es esencial que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. La suscripción al canal es un compromiso con tu propio crecimiento espiritual. No suscribirte es desperdiciar la oportunidad de tener más contenidos transformadores al alcance de tu mano. Imagina si pudieras dejar de visitar un maravilloso templo o una escuela llena de sabiduría. No lo dejarías de ir, ¿verdad? Pues bien, al suscribirte al canal, te comprometes a estar cada vez más cerca de Dios, a continuar el viaje de fe sin interrupciones. Ahora, si aún no te has suscrito, imagina lo triste y hasta vergonzoso que sería no formar parte de esta maravillosa comunidad. No suscribirte es como no querer pertenecer a algo más grande que nosotros mismos. Es una señal de desinterés por tu propia transformación. En cambio, si ya eres suscriptor, puedes sentirte orgulloso de estar en un viaje de aprendizaje constante, buscando la presencia de Dios en cada video, en cada reflexión. Felicidades por ser parte de esta familia.
Y por último, pero no menos importante, al terminar este video, te invito a quedarte unos minutos en silencio. No presiones el botón de pausar, no interrumpas la conexión que acabamos de crear juntos. Quédate en silencio y permítete experimentar la paz que Dios quiere darte en este momento. Escucha la música de este video, respira profundamente y dedica unas palabras de alabanza y agradecimiento a Dios por el día de hoy. El simple acto de parar y agradecer ya es una oración poderosa. No dejes que nada te distraiga en este momento de conexión. Quiero que sientas esa paz, que invada tu corazón y que, al cerrar este video, sientas el deseo de volver siempre. Porque con cada nuevo video estarás más cerca de lo que Dios ha preparado para tu vida. Lo que aprendiste hoy no es solo conocimiento, es una llave que puede abrir puertas a la transformación. No dejes que esa llave caiga. Sigue viendo los videos, suscríbete, comparte y sigue en este camino de fe. Que la paz de Dios esté contigo, que Él continúe guiando tus pasos y que nunca dejes de buscar, aprender y crecer en la fe. Yo creo en ti.